Buen día, estudiantes y docentes de Construcciones 2. Este es un año raro para nuestro taller matricial. Visitarnos no se siente por ahí tan cálido como otros años. No tenemos que subir y bajar escaleras para compartir tiempo. Pero bueno, de todas maneras, en esta virtualidad queremos seguir sosteniendo el taller matricial y para eso muchos de nosotros vamos a estar visitando otros niveles. En mi caso, soy Analía y soy de Construcciones 1 y hoy quiero compartir un tema con ustedes. Vamos a estar viendo los elementos de madera que trabajan a la flexión. Sé que están empezando a ver edificios en trama de madera, que ya recorrieron un poco lo que fue madera maciza. Ahora vamos a ver este tipo de piezas y en muchos de los casos vamos a encontrar que estas piezas van a estar trabajando a la flexión. Esto es que van a estar simplemente apoyadas en sus extremos y que van a tener una carga distribuida que la va a estar afectando y haciéndola trabajar a la flexión. Podemos agudizar la vista acá y imaginar qué pasaría con esos esfuerzos. Vemos cómo los cabios tenderían a trabajar y cómo la viga cumbrera también tendría una deformación. Así podríamos recorrer muchas viviendas, muchos ejemplos, muchas obras, y podríamos empezar a detectar muchos elementos que están trabajando la flexión. Encontraríamos cabios, encontraríamos vigas, encontraríamos también pisos, como en este caso, encontraríamos escalones, que también van a estar trabajando la flexión. Son muchos los elementos que podemos encontrar trabajando la flexión y hoy vamos a tratar de entenderlos un poco más, de visualizarlos y de calcularlos también, para poder dimensionar esas piezas que vemos en este caso de madera. Otro ejemplo en el que podemos ver muchas piezas trabajando a la flexión. Un interior donde podemos ver un techo trabajando la flexión con sus vigas, unas vigas de entrepiso trabajando la flexión y también un escalón nuevamente también trabajando la flexión. Nosotros vamos a estar haciendo un recorte, una simplificación de alguna manera de cálculo de vigas. Estas vigas las vamos a considerar simplemente apoyadas, con una carga distribuida, y a partir de allí nosotros podemos decir que tenemos dos maneras de aproximarnos mediante el cálculo. Por un lado es el cálculo de tensión y por otro lado el de deformación. Si hablamos de cálculo de tensión, lo que vamos a decir es que la tensión admisible de esa viga o de ese cabio tendrá que ser mayor o igual al momento flector sobre el módulo resistente. Cuando nosotros hablamos de módulo resistente, estamos considerando las cargas y el momento flector que se va a estar ocasionando en esa viga simplemente apoyada, donde ese momento va a ser igual a Q, que es la carga distribuida que va a tener, por la luz entre apoyos, entre los dos apoyos que veíamos en los extremos, al cuadrado, sobre 8. Y W va a ser entonces el módulo resistente
donde vamos a considerar la forma de esa viga. Y este módulo resistente va a estar dado por el lado B de esa viga, por el lado h al cuadrado, dividido 6. Es así que podríamos reemplazar entonces la fórmula de arriba y tendríamos que la tensión admisible entonces es igual al momento expresado ahora por los datos que vamos a tener que completar sobre el módulo resistente. Y si nosotros quisiéramos calcular a la deformación, vamos a tener también una flecha admisible, es decir, una deformación admisible. Entendemos por flecha a la dimensión en que se va a deformar nuestra viga. En el centro, nuestra viga va a tener un descenso que va a estar ocasionado por esa deformación. Ese descenso va a ser la flecha que nosotros tenemos. Y esta flecha va a tener que ser nuevamente menor o igual que la admisible, y va a ser de un coeficiente que es de 5 sobre 348, y luego empezamos a ver algunos datos que se empiezan a repetir con la fórmula de arriba. Q, ahora por la luz a la cuarta, sobre, acá aparece un nuevo personaje, que es el módulo de elasticidad, y tiene que ver con la capacidad de deformación que va a tener esa madera. Esto va a depender de la especie maderera que nosotros usemos. Por B nuevamente, por la altura al cubo sobre 12. Si nosotros empezamos a comparar entonces ambas fórmulas, vamos a ver que siempre vamos a tener repitiéndose Q, que es la carga distribuida que vamos a tener, la luz, que es la separación entre apoyos, que en el caso de la tensión va a estar al cuadrado, y en el caso de la deformación va a estar a la cuarta. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando nosotros tengamos una luz muy importante, va a ser exponencial el esfuerzo que vamos a estar teniendo en nuestra viga. Y se va a notar más en la deformación que en la tensión. Y luego se nos empiezan a repetir también los datos de B y de H. También con una diferencia con cuál va a ser el exponente de nuestra potencia. ¿Qué podemos concluir con esto? Nosotros podríamos despejar B y H, que son los datos que nos interesan para dimensionar. Todo el resto van a ser datos que nosotros tenemos. Nosotros vamos a tener una carga. Nosotros vamos a tener una luz entre apoyos. Vamos a tener un módulo de elasticidad que va a tener que ver entonces con la especie maderera que estamos usando. Pero ¿qué es lo que nos interesa descubrir a nosotros? Nos interesa descubrir la sección de madera que nosotros necesitamos. Y podríamos entrar por cualquiera de los dos lados. Nosotros podríamos dimensionar a la tensión o podríamos dimensionar a la deformación. En cualquiera de los casos podríamos entrar por cualquiera de los dos, elegir uno, y luego deberíamos verificar al otro. En el caso de la madera es un material muy noble por cómo trabaja, y es muy raro que tengamos el punto más complicado en la tensión. Sí lo vamos a tener en la deformación, porque nosotros no queremos permitir que la madera se deforme demasiado. La madera tendería a deformarse mucho antes de romperse. Así que vamos a estar viendo una herramienta que nos va a facilitar bastante, y lo que va a hacer esta herramienta es entrar directamente por la deformación y luego verificar a la tensión. Esta es nuestra herramienta de cálculo. Parece terrible y llena de números, pero vamos a ver que esto en realidad
son números que tenemos que aprender a mirar, pero no que tenemos que completar nosotros. Son muy pocos los números que nosotros vamos a tener que dar. Son los datos simplemente lo que tenemos que dar. Y luego vamos a tener muchísima información de posibilidades que tenemos de dar respuesta a esta solicitación mecánica. Nosotros entonces vamos a seguir considerando que tenemos vigas simplemente apoyadas y con una carga distribuida. Esta planilla nos va a servir para este caso. No nos va a servir si es una viga continua o en voladizo o una ménsula. Si nosotros tuviéramos unas vigas continuas, sí podríamos considerarlas cada tramo como una viga simplemente apoyada. ¿Qué puede pasar con esto? Que estemos sobredimensionando esta viga. Pero a los efectos de representación de este momento del diseño de ustedes, realmente podríamos manejarnos con eso. Y sí, vamos a considerar cargas distribuidas, no vamos a considerar cargas puntuales. Entonces nosotros habíamos dicho que en esta herramienta vamos a estar teniendo un cálculo a la deformación que vamos a estar dimensionando las piezas con este cálculo. Y vamos a estar verificando a la tensión y luego de nuevo a la deformación. Pero el dimensionamiento se va a llevar a cabo a partir de la deformación. Vamos a ver ahora que nosotros vamos a tener 5 grandes grupos. Y esto tiene que ver con el módulo de elasticidad. Cada una de estas franjas va a estar refiriéndose a una especie o a un grupo de especies madereras, con módulos de elasticidad de 100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, 60.000, 80.000, 120.000 o 130.000. Nosotros, depende de la madera que queramos usar, nos va a estar interesando una de estas franjas. O podríamos también luego comparar resultados y ver qué madera queremos usar y cuál podría prestarnos un mejor servicio. Esta planilla también va a comparar las formas y la va a llamar relación Z y va a estar hablando de esas dimensiones que hablábamos hace un rato de B y H. Vamos a tener algunas donde la relación Z es 1 y B y H son iguales. Y luego vamos a tener 1,5, 2, 2,5, que significa H cuántas veces es B, ¿sí? Así que bueno, cuando nosotros estamos yendo hacia números más importantes de Z, quiere decir que nos vamos alejando de una sección cuadrada y cada vez tenemos una sección rectangular más esbelta. Ahora bien, decíamos que es muy poco lo que tenemos que agregar acá. Lo que tenemos que agregar son los datos. ¿Qué datos tenemos que agregar? La luz, es decir, la separación entre apoyos. El espacio, cuando hablamos de espacio, estamos hablando de la separación entre una pieza y la otra. Si estamos hablando de cabios, seguramente esa separación va a ser de 60 centímetros. Si estamos hablando de vigas principales en otro sistema, es posible que ese espacio sea de 1,80 m, sea de 3,60 m. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar una carga diferente. Tiene que ver esto con el área de influencia. Vamos a estar considerando acá cuánta es la carga que va a estar recibiendo esa pieza. Y luego vamos a tener el peso propio, que como peso propio vamos a entender en realidad el peso del techo, si es lo que estamos calculando techo, o del entrepiso. Y vamos a tener también el peso que tiene que ver con la sobrecarga.
Y esto va a tener que ver con el uso. Así que vemos que acá, en la planilla, en la parte superior, vamos a estar ingresando estos datos. Todo el resto de los números, la planilla va a estar ejecutándose sola. Nosotros vamos a solamente rellenar los casilleros amarillos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los pesos propios, vamos a tener que conocer cuál es el peso que tiene un metro cuadrado de nuestro techo. O vamos a tener que saber cuál es el peso de un metro cuadrado de nuestro entrepiso. Para esto tenemos una herramientita muy sencilla que va a estar ayudándonos un poco a calcular ese peso. Nosotros vamos a tener que poner cada una de las capas de nuestro techo o de nuestro entrepiso, vamos a poner los pesos específicos, las dimensiones en las que se encuentra, y vamos a tener el peso expresado en kilonewton sobre metro cuadrado. Esto vamos a tener para el peso propio y para la sobrecarga también. Ahora bien, decíamos que esta planilla va a estar haciendo el dimensionamiento según la deformación. Esto es el dato que nos va a estar tirando la planilla a partir de los datos de proyectos que nosotros ingresamos. En este caso, vamos a estar mirando la franja de arriba y podríamos decir entonces que para una luz de 360 con una separación de 0,6, me olvidé de decirles recién que la luz la ponemos en centímetros y el espacio lo ponemos en metros. Entonces, 360 de luz, 0,6 de espacio, peso propio 25, sobrecarga 18, vamos a poder dar respuesta con un cabio de 4 por 4, si estamos hablando de una relación Z, es decir, que nuestra sección es cuadrada. Pero podemos ver, si bajamos un poquito más y cambiamos esa relación, podemos ver que con un 2 por 5 también podríamos estar dando respuesta a este requerimiento. Esto lo podríamos ver entonces rápidamente con diferentes secciones. También lo podríamos ver con diferentes módulos de elasticidad. Entonces, esto lo que nos estaría permitiendo es tener muchísimas posibilidades de dimensiones de acuerdo al módulo de elasticidad y a la relación entre B y H. Luego vamos a verificar a la tensión. Vamos a ver que acá empezamos a ver algunos de los elementos que veíamos al principio. Vamos a conocer cuál es el momento, vamos a conocer cuál es el W, que es el módulo resistente, y vamos a saber cuál es la tensión a la que está trabajando esa pieza solicitada a la flexión. Y acá nosotros, de acuerdo a la especie maderera que estamos trabajando, deberíamos ver si verifica o no. Y tenemos unas últimas columnitas que volvemos a ver qué pasa con la flecha. Y acá vamos a decir, en todos los casos van a ver en el encabezado que dice que la flecha es igual a la luz sobre 300. Es decir, que si nosotros tenemos 360 centímetros, la luz admisible, la flecha en realidad admisible, va a ser de 1,2. Podría descender 1,2 centímetros esa viga en el centro. Y vamos a ver entonces que la flecha que nos está dando, de acuerdo al cálculo que nosotros hicimos, es de 1,11. Va a estar verificando. Vamos a ver que esto siempre va a verificar porque en realidad estamos dimensionando a la flecha. Lo que tenemos que prestar atención es
qué pasa con la tensión, que es lo que veníamos recién. Ahora bien, como para tener en cuenta las propiedades mecánicas de las especies madereras con las que nosotros podemos llegar a trabajar. Ustedes ya saben que como cátedra preferimos y recomendamos trabajar con madera de bosque implantado. Esto es para preservar nuestros bosques nativos. En este caso yo puse dos ejemplos muy comunes en nuestro país. Uno es el pino elioti y otro es el Eucalyptus salicyna. Y acá podemos ver cuál es entonces la tensión que tenemos a la flexión para uno, para otro, y también cuál es el módulo de elasticidad. Con estos datos nosotros entonces podríamos ver en qué franja nos tenemos que mover para una u otra especie, y luego verificar a la resistencia si es que realmente estamos teniendo buenos resultados. Ahora bien, hay una parte muy interesante de esta planilla que la dejé para el final, pero que tiene que ver con algo que nos va a interesar, que es cuánta madera nosotros necesitamos. Y vamos a ver que de acuerdo a la especie maderera que vamos a estar utilizando y a la forma de nuestra sección, no vamos a usar la misma cantidad de madera. Y acá tenemos algunos elementos como para poder compararlos. Vemos acá entonces, como para seguir trabajando con el 4x4 y con el 2x5 que veníamos hablando. Vamos a tener el 100% de madera si usamos un 4x4. Y vamos a ver que si usamos un 2x5, usamos el 63% de madera. Es decir, que estamos teniendo un ahorro del 37%. Acá hay un par más de medidas. La última columnita de estas habla de la sección que nosotros tenemos en centímetros cuadrados. Sería como el área de nuestra sección. Y tenemos acá algo que dice pies cuadrados totales. Ustedes dirán, ¿qué tienen que ver entonces los pies cuadrados totales? Los pies cuadrados es una medida muy usual en los aserraderos. Y es posible que lo que nosotros paguemos de madera esté estrechamente relacionado con esta medida, con el pie cuadrado de madera. Ahora bien, ¿qué hablamos cuando hablamos de un pie cuadrado de madera? Cuando hablamos de un pie cuadrado de madera, uno le sonaría a un pie cuadrado una superficie, pero no es tan así. Cuando hablamos de pie cuadrado de madera, en realidad hablamos de un prisma que tiene un pie por un pie y un espesor de 1 pulgada. Esta unidad de medida nos va a servir para que sepamos cuánta madera vamos a usar en nuestra vivienda. Vamos a poder decir que nuestra vivienda lleva 5.000 pies cuadrados de madera, o que lleva 4.000. Y de acuerdo a el peso, los pies cuadrados de madera que nosotros tengamos, sería una medida de saber cuánta madera llevó nuestra vivienda. Y ahí podríamos saber entonces, en la otra columna, cuánto estamos ahorrando de madera y cuál es entonces la sección que estamos teniendo nosotros de madera también. Así que bueno, estos tres datos en realidad están muy relacionados entre sí y son tres maneras diferentes de poder cuantificar la madera, de saber cuánta madera vamos a estar necesitando nosotros. Ahora bien, ¿solamente importa cuánta madera para saber cuánta es? En realidad, en este punto, estamos hablando de una cuestión económica. Con esto nosotros también podemos saber cuánto va a costar nuestra vivienda. Nuestra vivienda va a ser de un volumen X de pies cuadrados de madera. La madera que estamos utilizando de
la especie que nosotros hemos elegido va a tener un costo, el pie cuadrado, y si cruzamos entonces estas dos cuestiones, vamos a poder saber cuánto cuesta nuestra vivienda en madera. Ahora bien, antes de cerrar, quiero que vayamos un poquitito a las planillas como para poder operarlas rápidamente. Bien, ahora vamos a ir entonces a la primera planillita que les dije, que es muy sencilla y nos ayuda a saber cuánto pesa 1 metro cuadrado de nuestro techo o 1 metro cuadrado de nuestro entrepiso o lo que necesitemos. En todos los casos, nosotros vamos a tener algunos elementos que se van a considerar directamente por metro cuadrado, como es el caso de la chapa. Y luego la mayoría de los elementos los vamos a considerar por el peso específico y el volumen en el que los estamos aplicando. Los datos los vamos a encontrar en una solapa que se llama cargas. Si nosotros vamos para arriba, vamos a encontrar la cubierta. En cubiertas nosotros podemos elegir entonces diferentes tipos de cubiertas y vamos a poder ver qué tipo de chapa es el que queremos usar o qué tipo de tejas, y eso nos va a estar dando entonces cuántos kilonewton sobre metro cuadrado van a estar pesando. Este valor de kilonewton no es tan raro, estamos hablando de 100 kilos. Cuando hablamos de kilonewton son 100 kilos. Así que bueno, podemos entonces mirar directamente lo de la chapa, volver a la hoja número 1, indicar directamente el valor, el peso unitario que tenemos en 1 metro cuadrado de chapa. En el caso de la madera, lo que vamos a estar considerando entonces es el peso específico. Yo en cuanto a volumen de madera, en este caso de las clavaderas, estuve poniendo 5 centímetros por 5 centímetros por 1 metro de largo, y estas clavaderas van a estar puestas cada 80 centímetros. Es decir, que va a estar entrando una clavadera y algo más en el metro. Así que bueno, a partir de ahí tenemos el volumen y ya ahí tenemos directamente el peso unitario, expresado en kilonewton sobre metro cuadrado o en kilogramos sobre metro cuadrado. Bien, eso lo vamos a hacer con cada una de las capas, lo vamos a hacer con la estructura también, y lo vamos a hacer con la sobrecarga. En el caso de la sobrecarga, vamos a volver a la solapita de cargas, vamos a bajar hasta encontrar cargas útiles o sobrecargas. Estas cargas van a tener que ver con el uso, no van a estar todo el tiempo en el edificio, pero sí las vamos a considerar en el máximo que podrían llegar a existir. Y para esto tenemos unas sobrecargas que son de uso, que tienen que ver con cada uno de los locales, y esto se aplica a los entrepisos o a un techo accesible, una cubierta accesible. En el caso de los techos inclinados, acá vemos cómo CIRSOC nos va a estar indicando, de acuerdo a los grados los grados de pendiente, vamos a tener una carga que considerar también. Así que bueno, con este dato volvemos a la hoja 1 y vamos a estar poniendo cuánto es lo que tenemos por uso, sobrecarga por uso. En el caso de los entrepisos, vemos que acá las capas son un poco diferentes y que luego el uso corresponde a 200 kilos sobre metro cuadrado, que es para un local habitable, ¿sí? Para vivienda. Bien, a partir de estos datos, nosotros podríamos, ahora les voy a compartir la otra planillita,
y vamos a estar considerando los datos que recién obtuvimos para entrepiso. Los que tenemos cargados acá es los que usamos para techo. Y se acuerdan que habíamos estado hablando de cabios de 4x4 o de 2x5 y la comparación de estos. Ahora bien, vamos a ver cómo mágicamente todos los números de nuestra planilla van a estar modificándose simplemente con modificar nosotros estos datos. Vamos a decir en este caso que el entrepiso sigue teniendo las vigas de entrepiso una luz entre apoyos de 360 centímetros, una separación que va a ser de 0,6 metros, un peso propio que va a cambiar, teníamos 25 en el caso de del techo, y tenemos 34 en el caso del entrepiso, y una sobrecarga, que es la mayor variación que vamos a tener, que en lugar de 18 va a ser de 200. Bien, ahí vemos entonces, con la misma luz, con el mismo espacio, solo modificando los pesos, vamos a ver que necesitamos secciones mucho más importantes. Si quisiéramos una sección cuadrada, estaríamos hablando que no nos alcanzaría una sección de 6x6. Deberíamos poner un poco más. Ahora bien, si nosotros bajamos, vamos a encontrar aquí una sección que nos puede llegar a interesar, que sería un 2x9. Difícilmente lo consigamos en el mercado, capaz que es más fácil conseguir un 2x10, y no justifica cepillarlo. Así que bueno, estaríamos usando esta cantidad de madera. Vamos a trabajar con esta sección. A partir de ahí, recuerdan que nosotros íbamos, saltábamos unas columnitas y veníamos a la verificación de tensión, vamos a ver cuál es el momento flector que tenemos, cuál es el W que vamos a estar teniendo de acuerdo a la forma de nuestra sección, y por lo tanto, cuál es la tensión que nosotros tenemos. A partir de acá podemos comparar con la tensión admisible de la especie maderera que venimos trabajando, y si esta es menor, significa que está verificando. Luego podemos ir a ver la flecha, y vamos a ver que en este caso nosotros tenemos que la flecha en este caso era de luz sobre 300, si trabajamos con 360 centímetros, quiere decir que nuestra luz admisible, nuestra flecha admisible, va a ser de 1,2 centímetros, va a poder descender 1,2 centímetros. En este caso, la que nosotros tenemos, la que nos está dando, es de 1,11. Es decir, que estamos verificando porque es menor que la admisible que nosotros tenemos. Bien, y ahora podemos ir a mirar nuestras columnitas que nos hablan de cuánta madera estamos necesitando. Si nosotros usáramos entonces tirantes que fueran cuadrados de sección cuadrada, vamos a tener un 100% de madera que estamos utilizando. A medida que vayamos con una sección más esbelta, vamos a tener que estamos usando un 47%. Significa que nos ahorramos más de la mitad de la madera. ¿Qué quiere decir esto? Más de la mitad de la madera en volumen, y que nos ahorramos la mitad de dinero también, hablando de la misma especie maderera. Es decir, que nosotros, trabajando por forma con nuestras vigas o nuestros cabios, podemos llegar a tener un ahorro importante en la cantidad de madera que nosotros necesitamos. Bien, creo que hasta acá es lo que yo tengo para mostrarles. Ahora viene la parte más divertida, que ustedes van a cargar sus propios datos, las recomendaciones que ustedes puedan elegir, las piezas más solicitadas, y deberán ver si a partir de ahí van a estar dimensionando todas las demás, o si puede llegar a haber alguna diferenciación. Si ustedes tuvieran
algunas vigas que tengan cierta sección y quizás unas más solicitadas que tengan otras. Pero bueno, esa es una decisión de diseño y es una decisión de economía también del diseño. Así que bueno, los dejo como para que puedan probar esto. Espero que les haya sido útil y que podamos realmente estar probando estas secciones de madera, y cualquier consulta que tengan, bueno, pueden comentársela a sus docentes o escribirme a mí directamente. Bueno, muchísimas gracias por la atención y nos vemos seguramente en otro momento también. Muchísimas gracias.